Bueno, lo primero que tenemos que ver a la hora de pensar en toda la materia que vamos a tener durante este año, tiene que ver con un concepto que es central y que un poco encuadra, enmarca la forma en que nosotros pretendemos ver a la historia. No solo la historia de Misiones, que va a ser lo que vamos a ver en este primer semestre, sino la historia en términos generales, la historia, incluso la historia argentina, la historia mundial, la historia de Latinoamérica. Siempre que pensamos la historia, por lo menos Alfredo y en mi caso lo vemos de esta manera, en términos metodológicos, epistemológicos, en términos de una forma de pensar el estudio del pasado como disciplina científica, tiene que ver con el concepto de historia regional. Esto que es un concepto que por ahí a todos le suena o les parece con cierta lógica, tiene un fundamento en términos de historia, en términos históricos, que nos parece interesante e importante poder comentarles a todos ustedes como primer paso antes de ingresar en los contenidos ya más específicos que tienen que ver con lo que vamos a ver de la historia de la provincia de Misiones y la historia de la Argentina durante todo este año. Lo de historia regional, como decía, tiene cierta lógica porque nosotros misioneros que vivimos en la frontera tenemos incorporada a la cuestión regional en nuestro cotidiano, en nuestra vida diaria. Hoy tenemos las fronteras cerradas, pero sabemos que esas fronteras son espacios abiertos en realidad, en donde hay un intercambio y un contacto permanente, no solo con los países vecinos, sino también con la región que compartimos con el resto de las provincias, que es la región del NEA, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. Entonces, esta idea de historia regional, que es un concepto amplio, un concepto que nos permite abordajes desde distintas perspectivas y que son abordajes que no son compartimentos estancos, que no son abordajes individuales, exclusivos, sino que son abordajes que nos permiten ir sumando, hacer una sumatoria de contenidos, una sumatoria de miradas que nos permiten tener un pantallazo mucho más amplio, mucho más regional, mucho más general sobre el mundo que rodea a la provincia de Misiones. Más que en ningún otro caso, en el nuestro específico, en la historia de Misiones, es necesario realizar este abordaje de tipo regional porque podemos caer en el error de considerar o de hacer historia solamente de la franja que hoy es el territorio provincial de Misiones, que sabemos que es una franja de territorio muy pequeña, muy compleja en términos de análisis sociológico, antropológico, historiográfico, pero que es tan solo el resultado, esa franja de territorio, esos poco más de 100 kilómetros que hay entre el río Paraná y el río Uruguay, y 300 kilómetros que tenemos de norte a sur, son apenas el resultado de un largo proceso histórico de conformación del territorio de Misiones. Eso que ha quedado hoy como provincia de Misiones no era así en el pasado, y es importante que conozcamos esta cuestión. Y para poder conocer esta cuestión es fundamental que lo analicemos desde una mirada regional, porque, como les decía, una mirada muy local, muy localista, nos va a limitar la capacidad de análisis, nos va a limitar la cantidad de datos que vamos a tener a la mano para poder analizar y conocer en profundidad esta historia de la provincia de Misiones, y por eso es que nosotros vamos a recurrir a este concepto historiográfico que es la historia regional como un concepto amplio. ¿Amplio en qué sentido? Bueno, en varios sentidos. Hay un sentido espacial claramente, hay un sentido espacial en cuanto a, a esto que hablábamos, ¿no? Lo que ha quedado del territorio de Misiones en la actualidad y lo que en algún momento fueron las misiones, por ejemplo, o lo que en algún momento fueron los espacios habitados por los pueblos originarios, por los guaraníes, que es una cultura, digamos, importante en nuestro pasado. Entonces, estamos hablando de un espacio mucho más amplio y por eso y ese espacio más amplio es lo que nos incorpora este concepto de historia regional. También hay una cuestión de amplitud en cuanto al tiempo, esta idea del tiempo de larga duración, no ver a la historia solamente a partir de un periodo específico de tiempo. Nosotros podríamos decir
hagamos historia de Misiones a partir de 1953, que es cuando se crea la provincia de Misiones, o hagamos historia de Misiones a partir de 1881, cuando se crea el territorio nacional de Misiones. Sin embargo, a la hora de mirar toda esta historia, nosotros consideramos que es necesario ser más amplios en la cuestión temporal, y llevarla mucho más atrás en el tiempo, arrancar con los pueblos originarios que habitaron este territorio no limitado por la actual territorialidad de la provincia de Misiones, sino por el territorio de la región, que hoy comparte Misiones con otros estados, el estado correntino, el estado de las otras provincias hermanas, el estado paraguayo, el estado brasileño, pero que en algún momento fueron una gran región, y en definitiva seguimos siendo una gran región más allá de los límites. Y somos una gran región fundamentalmente porque compartimos una cultura, o ciertas características culturales. Por ejemplo, con el Paraguay y con las provincias hermanas compartimos el idioma castellano, con Paraguay compartimos parte del idioma guaraní, con Brasil compartimos la religión, que puede ser la religión católica predominante en ambas regiones. No compartimos el idioma, compartimos sí compartimos el idioma, porque cuando vamos por la costa del río Uruguay nos damos cuenta que los misioneros de esa región hablan un portuñol, y entienden y se expresan perfectamente en portugués sin ningún tipo de problema, y del otro lado del río Uruguay resulta que los brasileños que viven en esa región hablan el castellano sin ningún tipo de problema. Bueno, estas cuestiones culturales que nos marcan como pueblo tienen que ver con esta idea de la historia regional y este concepto amplio. Si nosotros hiciéramos una historia local y nos quedáramos solamente y estudiáramos solamente lo que está dentro del río, entre el río Paraná y el río Uruguay, y las cataratas del Iguazú y el arco que separa a Posadas de Corrientes, nos costaría mucho entender este fenómeno de lo que ocurre en la costa del río Uruguay con el portuñol y la influencia de la música brasileña, de las comidas brasileñas, de características culturales brasileñas muy marcadas en toda esa región, que solo pueden entenderse y ser analizadas a partir de una mirada un poco más amplia, que en realidad es la que nos va a terminar, o nos va a permitir, o nos debería permitir, poder estudiar y analizar e interpretar a la sociedad en la que vivimos, desde una perspectiva mucho más compleja, más enriquecedora, y no solo la sociedad en la que vivimos actualmente, sino también el proceso histórico que condujo, que formó a lo largo del tiempo a esta sociedad. Entonces vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el espacio regional. Como les decía al principio, somos parte de la región del NEA, que es una región de la Argentina, el noreste argentino, que compartimos con Formosa, Chaco, que está aquí, Corrientes, Misiones. Bueno, aquí puede ser una parte del norte de santafesino, el norte entrerriano. Los límites son difusos, los límites son arbitrarios, todos los límites son arbitrarios, fueron impuestos en algún momento, no existe un límite per se, un límite natural. Los límites son puestos por convenciones políticas, acuerdos diplomáticos, resultados de una guerra, lo que sea, los pone el hombre a esos límites. Bueno, el NEA tiene un límite, que lo integramos estas 4 provincias, pero también a esta región del NEA, que es la región propiamente argentina, nosotros como misioneros le sumamos, porque sabemos que forma parte de nuestro cotidiano y que forma parte de nuestra formación como sociedad, todo lo que tiene que ver la influencia paraguaya, compartimos 300 kilómetros de frontera, y todo lo que tiene que ver con el Brasil, con quien compartimos 400 kilómetros de frontera o más, que prácticamente nos abrazan, nos rodean como países hermanos, países vecinos. Y esto, bueno, esto es lo que configura toda una región. Una región que a mí me gusta denominarla la región guaranítica, de la selva guaranítica, de la región de la selva paranaense. Se le puede dar el nombre que uno quiera, obviamente que ya no es más la región guaranítica porque los guaraníes están presentes, siguen presentes, pero claramente el predominio sociocultural ha pasado de manos, la tiene el hombre blanco, pero hay una herencia cultural y además hay una continuidad temporal de la cultura guaranítica que es la que más tiempo ha estado en el territorio. Y por eso a mí me gusta denominarlo de esa manera, pero es un espacio que podemos denominarlo de cualquier manera, cada uno lo puede hacer a su gusto, pero tenemos que entender bien en claro este concepto de historia regional, de espacio regional, para entender que Misiones no solo es ese pedacito de tierra, ¿sí?, que tenemos hoy en día, sino que Misiones es mucho más amplio, y que en definitiva los límites
no limitan ni nuestra cultura, ni nuestra sociedad, ni limitan nuestra historia. La historia es mucho más amplia, la historia trasciende, desborda las fronteras que se han impuesto en algún momento de nuestro pasado, y es importante que esto lo tengamos bien en claro. Otra cuestión que a mí me parece muy importante es la temporal, que además es muy importante para la historia. La historia estudia el pasado y estudia la evolución de las sociedades a través del tiempo. Entonces el tiempo es una categoría fundamental para el estudio de la historia, y en ese sentido a mí me gusta, o tomo, incorporo el concepto de la escuela de anales francesa de comienzos del siglo XX, cuando habla de los tiempos históricos. Fernand Braudel fue el que hablaba de esto, un historiador francés, uno de los creadores de esta escuela de anales de Francia, que él hablaba de 3 tiempos. La historia tiene 3 tiempos: un tiempo de larga duración, un tiempo de media duración y un tiempo de corta duración. La corta duración son los acontecimientos cotidianos que vivimos todos los días. La media duración son los tiempos institucionales, los tiempos generacionales, y los tiempos de larga duración son los procesos de las mentalidades, la conformación de los pueblos, la conformación de la mentalidad de esos pueblos, de sus culturas, de sus características culturales. Bueno, toda esa larga duración es un poco lo que nosotros vamos a aplicar como concepto a la hora de estudiar y de revisar el pasado de la provincia de Misiones, y también de revisar el pasado de la República Argentina. Nosotros vamos a hacer historia argentina desde la región del NEA, desde la provincia de Misiones. Vamos a estudiar el pasado nacional desde nuestro lugar. Nuestro lugar es Misiones, nuestro lugar es la región guaranítica, nuestro lugar es el NEA, y nuestro tiempo es el tiempo de la larga duración, porque ese es el que nos permite observar, en el lento devenir del tiempo, en el lento devenir de la historia, cómo se van desencadenando los cambios, cómo se van reacomodando las sociedades a través de las distintas circunstancias, a través de los distintos acontecimientos que les tocan vivir, y cómo esos cambios que ocurren en un momento determinado, que ocurren en el tiempo corto de las sociedades, terminan ocasionando, generan cambios que van a modificar las mentalidades, los comportamientos y esas cuestiones que decíamos ocurren en el tiempo de la larga duración. Entonces tenemos el espacio como un espacio amplio, un espacio que trasciende la frontera de lo que hoy es la provincia de Misiones, un espacio que nos hermana, nos aúna y nos aúnan las diferencias, pero también nos une en las semejanzas con las provincias vecinas que compartimos la región del NEA, pero fundamentalmente con nuestros 2 grandes espacios fronterizos, que son la República del Paraguay y la República del Brasil. Estos países que, como decíamos, nos abrazan y con los que compartimos una serie de elementos culturales y costumbristas que cualquier misionero puede identificar, en definitiva. A ese espacio amplio le agregamos el tiempo, la cuestión espacial, que también la hacemos amplia porque vamos a mirar al tiempo en una larga duración. Y todos estos conceptos, los que nos permiten entender es que este concepto de la historia regional termina siendo el más útil, el más propio, el más específico, el más necesario para estudiar el pasado de Misiones, para poder comprenderlo en toda su dimensión, para poder comprenderlo en toda su complejidad. La historia de Misiones es muy compleja, lo vamos a ver, lo vamos a tratar de hacer del modo más simple posible para ustedes que van a seguir estas clases, pero tenemos que saber que el pasado de nuestra provincia es mucho más complejo, porque trasciende nuestros límites, porque trasciende el tiempo, inclusive institucional de la provincia de Misiones, porque trasciende a la sociedad que somos hoy en día, porque arranca con los pueblos originarios, y porque esa historia va teniendo una serie de sucesos que la enriquecen, que la hacen cada vez más compleja, y que a nosotros los historiadores nos apasiona, porque en definitiva eso es lo que nos ocurre cada vez que nos acercamos a estudiar nuestro pasado provincial. Nos encontramos con cosas maravillosas, con historias fantásticas, con historias todas reales, fantásticas por lo extraordinarias, no por lo ficcionales que son, y que vamos a compartir a lo largo de estas clases con todos ustedes, esperando que puedan quedarse con lo central, que justamente tiene que ver con esto de los grandes procesos históricos, con esto de la conformación de la sociedad misionera a lo largo del tiempo, con la conformación del el actual espacio misionero como una consecuencia de un largo proceso histórico que fue
reformulando las fronteras regionales a lo largo del tiempo y a lo largo de las distintas administraciones por las que ha pasado el espacio regional, hasta convertirnos en lo que somos hoy en día, una provincia más de la República Argentina.